Bueno, antes de empezar le envío un saludo a los miembros del canal, además de un agradecimiento a su apoyo al canal con sus membresías. Además de que espero que disfruten este remake, sí, otra vez, y sin más disfruten de la historia. CBTech. La Gran Cruzada emergió como un faro de esperanza en medio de una oscuridad ancestral que se cernía sobre la humanidad. Durante milenios, la especie humana se había visto reducida a fragmentos dispersos, atrapada entre el yugo de razas alienígenas despiadadas y los horrores de su propia degeneración. Mundos enteros se convirtieron en campos de esclavitud, donde los hombres eran tratados como carne, como recurso, como entretenimiento para entidades que no conocían la compasión. El imperio, antaño glorioso, se había desvanecido en el polvo del tiempo, y lo que quedaba era una civilización rota, sin rumbo, sin fe, sin voz. La galaxia, vasta y cruel, ofrecía solo desesperación, y cada día que pasaba era una lenta caída hacia la extinción. Pero entonces, en la cuna de la humanidad, en la sagrada Terra, algo cambió. No fue un milagro, ni una revelación divina, sino la aparición de un hombre que se negó a aceptar el destino de su especie. Un ser de voluntad inquebrantable, de intelecto insondable y poder incalculable, que se alzó entre las ruinas de la vieja civilización y proclamó un nuevo comienzo. Aquel hombre no pidió permiso ni buscó aprobación. Se nombró a sí mismo como el emperador de la humanidad. Su título fue recibido con escepticismo por muchos, pues Terra estaba dominada por las casas techno-bárbaras, por señores de la guerra que gobernaban con puño de hierro y por cultos degenerados que adoraban dioses falsos. Pero el emperador no buscaba reconocimiento, sino victoria. Y para alcanzarla, debía unificar a una humanidad rota, dispersa entre las estrellas, y devolverle su propósito. Con una visión que trascendía eras, el emperador forjó un ejército como nunca antes se había visto. No eran simples soldados, sino guerreros moldeados por su propia mano, perfeccionados en cuerpo y mente, creados en los laboratorios ocultos de Terra con una sola misión: liberar a la humanidad de sus cadenas. Estos guerreros, los Adeptus Astartes, eran la manifestación del ideal humano llevado al extremo. Cada uno de ellos era una fortaleza viviente, un arma consciente, un símbolo de lo que la humanidad podía llegar a ser si se despojaba de su debilidad. Su deber era claro, su juramento eterno: erradicar a todo enemigo que amenazara a la especie humana, proteger a los inocentes, restaurar la fe en un futuro que había sido robado por siglos de oscuridad. Los Astartes marchaban con la convicción de los elegidos. Portaban bolters que rugían como truenos y espadas sierra que desgarraban la carne del enemigo con la furia de 1000 soles. Pero más allá de su poder, lo que los distinguía era su lealtad inquebrantable al emperador, su fe en el sueño de una humanidad libre, unificada y gloriosa. Cada batalla era una ofrenda, cada victoria una piedra más en el monumento que construirían con sangre y fuego. Y no estaban solos. A su lado marchaban los Adeptus Custodes, la guardia personal del emperador, envueltos en armaduras doradas que no solo protegían, sino que proclamaban su perfección. Cada Custodes era único, una obra maestra viviente, y su sola presencia bastaba para silenciar la arrogancia de cualquier tirano. Los techno-bárbaros, en su arrogancia, intentaron resistir. Liberaron sus bestias, sus esclavos, sus armas profanas, creyendo que podrían detener el avance del emperador. Pero se enfrentaron a la cúspide de la evolución humana, a guerreros que no conocían el miedo ni la derrota. Las batallas que siguieron fueron brutales, pero inevitables. Uno a uno, los señores de la guerra cayeron, sus nombres borrados, sus legados reducidos a cenizas. No hubo gloria en su caída, solo el silencio de la historia que los olvidó. La unificación de Terra no fue solo una campaña militar. Fue el renacimiento de una especie, el primer paso hacia la eternidad. Y sin embargo, incluso entre los tiranos, hubo quienes vieron la verdad. Algunos, enfrentados a la magnificencia del emperador y al poder de sus legiones, eligieron rendirse. No por cobardía, sino por una chispa de esperanza.
Juraron lealtad eterna, ofrecieron sus vidas y las de sus seguidores a cambio de perdón, y fueron aceptados. Porque el emperador no solo era un conquistador, sino un visionario. Sabía que la humanidad no podía reconstruirse solo con fuego, sino también con redención. Así comenzó la era de la Gran Cruzada, no como una guerra sin fin, sino como una marcha hacia el destino que la humanidad había olvidado: el dominio de las estrellas, bajo la guía de su verdadero Señor. La Gran Cruzada comenzó con un fervor casi religioso, como si la voluntad del emperador se hubiese convertido en ley natural. Los primeros pasos fueron firmes y calculados. La anexión de Marte, hogar del culto Mechanicún, y de los mundos cercanos del sistema solar, marcó el inicio de una expansión que no solo era militar, sino espiritual. Marte, con sus forjas eternas y sus sacerdotes del hierro, se convirtió en un aliado indispensable, sellando un pacto que uniría la ciencia y la fe bajo el estandarte imperial. Pero incluso con su genio estratégico y su poder sin igual, el emperador no podía estar en todos los frentes. La galaxia era vasta, y la guerra por la unificación requería más que un solo par de manos. Fue entonces cuando sus hijos, los primarcas, tomaron su lugar como heraldos de la nueva era. Los primarcas eran más que comandantes. Eran mitos vivientes, cada uno forjado con una parte del alma del emperador y dotado de dones que desafiaban la comprensión humana. 18 legiones de Adeptus Astartes fueron creadas a partir de su semilla genética, y bajo su mando, los guerreros marcharon hacia las estrellas. Donde antes reinaba el silencio del olvido, ahora resonaban los himnos de conquista. Los mundos humanos que habían caído en la oscuridad fueron redescubiertos, redimidos o purgados, según lo dictara la voluntad imperial. La esperanza renacía con cada planeta liberado, y la muerte caía sobre aquellos que se atrevían a resistir el avance de una humanidad fortalecida, unificada y decidida a reclamar su lugar en el cosmos. Cada primarca era singular, una manifestación distinta del ideal humano. Algunos eran estrategas sin igual, otros poetas de la guerra, y algunos, como Magnus el Rojo, eran custodios del conocimiento arcano. Yo nací en Próspero, el mundo que Magnus había transformado con su visión y su poder. Lo llamaban el Rey Carmesí, y su presencia era como un faro que iluminaba incluso los rincones más oscuros del alma. Bajo su guía, Próspero se convirtió en un santuario de sabiduría, donde la mente era venerada tanto como la espada. Crecí admirando al hombre que había traído orden y belleza a nuestro mundo, que había usado sus dones para construir una civilización donde el pensamiento era libre y la verdad no temía ser pronunciada. En todo el imperio comenzaban a surgir individuos con capacidades extraordinarias, capaces de manipular la realidad con la fuerza de su intelecto. Magnus los llamaba nacidos del gran océano, refiriéndose al inmenso y misterioso flujo de energía que conectaba todas las cosas. Yo fui uno de ellos. Nací en una casa noble de Próspero, rodeado de libros, arte y enseñanzas que moldearon mi carácter. Recuerdo a mis padres con una claridad que desafía el tiempo. Sus voces, sus gestos, sus lecciones. Mi madre, en especial, fue mi guía en los primeros años, mientras mi padre se perdía en los deberes de su cargo. Fueron años tranquilos, marcados por el estudio y la contemplación, pero también por una creciente admiración hacia los primarcas y sus legiones. ¿Cómo no venerarlos? Ellos eran los escudos de nuestra paz, los titanes que sangraban para que nosotros pudiéramos soñar. Y entonces, un día, todo cambió. Estaba en mi habitación, rodeado de pergaminos y códices, cuando una fotografía cayó de una estantería. Era una imagen de mis padres, y aunque parecía un accidente trivial, lo que ocurrió después desafió toda lógica. Extendí el brazo para atraparla, sabiendo que no llegaría a tiempo. Pero la foto no cayó. Flotó. Permaneció suspendida en el aire, como si el tiempo mismo se hubiese detenido, y luego se deslizó suavemente hasta mi mano. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué había sido eso? ¿Un sueño? ¿Una ilusión? Pasé horas buscando una explicación, pero no la encontré. Y como todo verdadero buscador, decidí experimentar. Durante el resto del día, me entregué a la exploración de aquel don.
Descubrí que podía mover objetos sin tocarlos, alterar su trayectoria, incluso generar pequeñas descargas de energía entre mis dedos. No era mucho, pero era suficiente para comprender que algo había despertado en mí. Cuando se lo conté a mis padres, sus rostros se iluminaron con una mezcla de sorpresa y orgullo. Nunca olvidaré esa expresión. Fue como si todo lo que habían deseado para mí se hubiese manifestado en ese instante. Me felicitaron con una calidez que aún hoy, tras casi 2 siglos, puedo sentir como una llama en el pecho. Yo, que solo buscaba su aprobación, les mostré lo que podía hacer. Y ellos celebraron cada hazaña, cada chispa, cada movimiento como si fuese el nacimiento de una estrella. Los días que siguieron al despertar de mis dones transcurrieron con una calma engañosa. Mis padres, aún maravillados por lo que había ocurrido, se dedicaron con ternura y paciencia a ayudarme a comprender lo que ahora habitaba en mí. Mi madre, en particular, parecía ver en mis ojos algo más que poder. Veía promesa, veía destino. Me enseñaba con dulzura, guiándome entre códices antiguos y ejercicios de concentración, como si supiera que el tiempo era un recurso limitado. Por un breve instante, creí que todo estaba bien. Que el mundo, por fin, me ofrecía un lugar en el que podía crecer sin miedo. Pero la ilusión se quebró. Un día, sin advertencia, mi madre enfermó. Fue como si el gran océano se hubiese retirado de ella, dejándola vulnerable ante una dolencia que ni los médicos ni los sabios de Próspero pudieron nombrar con certeza. La enfermedad avanzó con una crueldad silenciosa, robándole primero la fuerza, luego la voz, y finalmente la luz en sus ojos. Yo, desesperado, me aferré a la esperanza de que mis poderes pudieran revertir lo inevitable. Me sumergí en los textos de Magnus, en los tratados sobre el alma y la energía, buscando una forma de canalizar el gran océano para sanar a quien me había dado la vida. Intenté rituales, plegarias, manipulaciones de energía que apenas comprendía. Pero nada funcionó. El día que mi madre murió, sentí que algo dentro de mí se desgarraba. No fue solo tristeza. Fue un vacío absoluto, un silencio que ni siquiera el poder podía llenar. Mi padre, devastado, se encerró en su estudio, refugiándose en su trabajo como si pudiera construir una muralla contra el dolor. Y yo, aún joven, lo odié por ello. Lo odié por abandonarme, por no luchar, por no llorar conmigo. Durante años, ese odio fue mi compañero. Me convertí en un niño silencioso, encerrado en sí mismo, alimentando una rabia que se confundía con tristeza. Pero el tiempo, como siempre, transforma. A medida que crecía, que me volvía más sabio y más fuerte, comprendí lo que mi padre había sentido. Comprendí que su silencio no era indiferencia, sino sufrimiento. Que su distancia era una forma de protegerse de un dolor que lo habría destruido si lo enfrentaba de frente. Y entonces, el odio se convirtió en comprensión. En una melancolía que me acompañaría por el resto de mi vida. Porque perder a alguien no es un evento, es una herida que nunca cierra, un eco que resuena en cada rincón de la memoria. Aún así, continué con mis estudios. Me aferré al conocimiento como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Aprendí lo que mi madre no pudo enseñarme, y lo hice con la convicción de honrar su legado. Fue en uno de esos días grises, sin promesa ni expectativa, cuando el destino volvió a tocar mi puerta. Un hombre llegó a nuestra casa. Pero no era un hombre común. Su presencia era como una sombra dorada, como el reflejo de una estrella lejana. Era un Astartes, un hijo de Magnus, uno de los guerreros que caminaban entre los mortales como leyendas vivientes. Su armadura relucía con símbolos que hablaban de poder y sabiduría, y su mirada era la de alguien que había visto mundos arder y sueños nacer. Venía por mí. De algún modo, la Legión había oído hablar de mi despertar, de mi conexión con el gran océano. Me pidió que lo acompañara, que me sometiera a pruebas para determinar si era digno de un destino mayor. Pero mi padre, aún herido, se opuso. Ya había perdido a su esposa. No estaba dispuesto a perder a su hijo. La discusión entre ellos fue intensa. Mi padre, con voz quebrada, exigía que me quedara. El Astartes, con la calma de quien no teme al tiempo, explicaba que mi destino no podía ser contenido por el dolor.
Yo, atrapado entre ambos, sentí como la furia que había dormido en mí despertaba. Mis emociones se desbordaron, y con ellas, mis poderes. Rayos y llamas azules surgieron a mi alrededor, como si el gran océano respondiera a mi angustia. Mi padre retrocedió, atónito, incapaz de comprender lo que había provocado. El legionario, en cambio, observó con interés, como si hubiese encontrado lo que buscaba. No dejaré que me arrebates esta oportunidad. Grité, con la voz temblando de rabia y dolor. Mis ojos brillaban como dos estrellas azules, y en ellos no había duda, solo decisión. Me has dejado de lado por meses. ¿Y ahora crees que puedes arrebatarme la única oportunidad de cumplir mi sueño? Me niego a eso. Mi padre murió el día que mi madre murió. Tú no eres más que un desconocido para mí. Ahora esas fueron las últimas palabras que le dirigí. No hubo reconciliación. No hubo abrazo. Solo el silencio que se instala cuando dos almas se rompen. Tomé mis cosas, con el corazón ardiendo, y seguí a las Astartes hacia el centro de reclutamiento de la Legión. Dejé atrás mi hogar, mi infancia, y a un hombre que alguna vez fue mi padre. Lo que me esperaba era incierto, pero sabía que era el camino que debía tomar. A diferencia del resto de reclutas, quienes comenzaban su adiestramiento junto a otros, a mí me instruyeron de forma individual, alejado del resto de mis futuros hermanos. El Astartes, que se convertiría en mi maestro por los años por venir, nunca me dijo la razón de mi aislamiento del resto de mis compañeros neófitos. Siempre que preguntaba el motivo, mi maestro respondía con las mismas palabras, como si de un dogma se tratara. La persona que es maestro de su paciencia, será un maestro para todos los demás, dijo el Astartes de armadura carmesí mientras conducía al pequeño niño al interior del centro de reclutamiento. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Y con el paso del tiempo mis conocimientos sobre el gran océano aumentaron, al igual el resto de mis habilidades físicas, debido a las aumentaciones que fui recibiendo con el tiempo. El proceso para convertirse en un Astartes es absolutamente doloroso, tanto que muy pocos de los neófitos seleccionados para convertirse en uno lo logran, pero yo nunca fui alguien que se diera por vencido o que dejara que los problemas me doblegaran. Y también durante esos años fui aprendiendo más de quién era mi maestro y sus responsabilidades dentro de la Legión. El Astartes que llegó a buscarme ese día, su nombre era Sekariman. En Próspero, su sola mención evocaba respeto, temor y una reverencia silenciosa. No era simplemente un capitán de la 15 Legión. Era uno de los hijos más cercanos al rey carmesí, el primarca Magnus, y su sombra se proyectaba larga sobre los pasillos de la Torre de Cristal. Sus habilidades psíquicas eran legendarias, superadas únicamente por las del propio Magnus, y bajo su tutela, mi potencial latente comenzó a despertar con una intensidad que jamás habría imaginado. Ahriman no enseñaba con palabras suaves ni gestos amables. Su método era exigente, preciso, casi despiadado. Pero en esa exigencia encontré propósito. Cada sesión con él era una batalla contra mis límites, una confrontación con lo que aún no comprendía de mí mismo. Y fue en medio de ese proceso que descubrí la verdad detrás de mi selección, detrás de mi aislamiento del resto de los neófitos. No había sido una coincidencia, ni una simple evaluación de aptitudes. Fue el propio Magnus quien había ordenado mi reclutamiento, quien había visto algo en mí que ni siquiera yo comprendía. Fue él quien confió en Ahriman para llevar a cabo esa tarea, como si mi destino estuviera entretejido en los hilos invisibles del gran océano desde antes de mi nacimiento. Cuando me enteré, no supe cómo reaccionar. Decir que estaba sorprendido habría sido una blasfemia contra la magnitud de lo que sentí. Estaba conmocionado, abrumado por la idea de que el primarca, el arquitecto de Próspero, el hijo más sabio del emperador, había puesto sus ojos sobre mí. ¿Por qué? ¿Qué había visto en mí que justificara tal atención? Esa pregunta me acompañó durante años, como una llama que ardía en silencio en lo más profundo de mi alma. Pero si Magnus me había llamado, entonces debía responder con todo lo que era. No podía fallar. No debía fallar. Con ese conocimiento como guía, me entregué por completo a mi formación. No solo en lo psíquico, donde mis dones comenzaban a florecer con una fuerza cada vez más difícil de contener, sino también en lo físico y lo marcial.
Estaba cerca de convertirme en un Astartes, en uno de los elegidos del emperador para llevar la luz de la esperanza a los rincones más oscuros de la galaxia. Y como tal, debía ser perfecto. No bastaba con ser competente. Debía ser impecable, inflexible, inquebrantable. Me entrené con una devoción que rozaba lo fanático, dispuesto a sacrificar todo lo que fuera necesario si eso significaba que la humanidad podría vivir sin el temor constante de las amenazas xenos. Y cuando llegó el momento de hacer mi juramento, lo hice con una solemnidad que aún hoy me estremece. Juré por mi honor, por el honor de mi legión, por la memoria de mi madre y por la voluntad del emperador. Jamás rompería ese juramento. Preferiría morir antes que traicionar una sola palabra de lo que pronuncié aquel día. Mi sed de conocimiento no se saciaba. Me sumergí en las artes marciales con la misma intensidad con la que estudiaba los tratados de disformidad. Aprendí el manejo de la espada, tanto a una mano como a dos, y descubrí que el arte del combate cuerpo a cuerpo era tan complejo como cualquier disciplina psíquica. Cada movimiento, cada postura, cada respiración tenía un propósito, una intención. Era una danza de precisión y muerte. Y en ese camino, mi respeto por los hijos del emperador creció. Aquellos guerreros eran maestros de la espada por derecho propio, y su elegancia en combate era una manifestación de su devoción por la perfección. Yo aspiraba a alcanzar ese nivel, no por vanidad, sino porque entendía que cada habilidad dominada era una herramienta más para proteger a la humanidad. Durante todo ese tiempo, Ase-Kariman no dejó de instruirme. Sus enseñanzas sobre el gran océano eran profundas, casi filosóficas. Me hablaba de cómo la disformidad, si se comprendía y se canalizaba correctamente, podía convertirse en una extensión de nuestra voluntad. Que no era simplemente una fuente de poder, sino un reflejo de la conciencia universal. Me explicó que incluso Magnus, con todo su conocimiento, aún no había logrado desentrañar por completo sus secretos. Pero ambos sabíamos que lo lograría. Era solo cuestión de tiempo. Y mientras tanto, nosotros debíamos prepararnos, perfeccionarnos, convertirnos en instrumentos dignos de esa revelación. Cada día era una prueba, cada noche una reflexión. Y así, entre entrenamiento, estudio y contemplación, los años pasaron. Finalmente, tras incontables pruebas, tras haber desgarrado cada músculo y fibra de mi cuerpo, tras haber roto y reconstruido mis huesos una y otra vez para volverlos más fuertes, lo conseguí. Me convertí en un Adeptus Astartes. Mi cuerpo era ahora una fortaleza, mi mente un canal de energía pura, y mi alma un juramento viviente. Pero sabía que mi camino no había terminado. No, apenas comenzaba. Porque ser un Astartes no era el final del viaje, sino el inicio de una vida de servicio, de guerra, de sacrificio. Y yo estaba listo. Porque había sido llamado por Magnus, instruido por Ahriman, y forjado por el fuego del dolor y la voluntad. Mi destino estaba sellado, y lo abrazaría con cada parte de mi ser. Los ojos azules le devolvieron la mirada con una serenidad que no era fingida, sino fruto de años de disciplina, introspección y transformación. Los orbes cerúleos recorrieron cada detalle de su reflejo con precisión casi ritual, como si buscara confirmar que aquello que veía era realmente él. El cabello rubio, cortado con sobriedad militar, se movía apenas por la brisa que se colaba por la ventana de su cámara personal, trayendo consigo el aroma de los jardines suspendidos de Tizca. Su piel, clara pero marcada por un leve bronceado, hablaba de horas bajo el sol de Próspero, entre entrenamientos y meditaciones. Pero lo que más destacaba era su estatura. 2 metros con 30 centímetros de presencia silenciosa, una altura que lo separaba del común de los mortales, y lo acercaba a sus hermanos de batalla, los Astartes. Ya no era un neófito. Las túnicas blancas que había usado durante su formación bajo Ase-Kariman habían sido reemplazadas por otras de tonos rojo profundo y crema, con un escarabajo dorado bordado sobre el pecho izquierdo. Ese símbolo, discreto pero cargado de significado, era el emblema de su linaje, la 15 Legión, los 1000 hijos. Apartó la mirada del espejo sin dramatismo, como quien cierra un capítulo que ya ha sido leído demasiadas veces. Se acercó a la estantería de madera tallada y colocó con cuidado el libro que había estado leyendo, un tratado sobre la disformidad y sus resonancias en la psique humana.
El sonido de la puerta al abrirse lo hizo girar con naturalidad, y allí estaba él. Asek-Ahriman, su mentor, su guía, su sombra constante. Vestía su armadura ceremonial, finamente ornamentada con filigranas doradas y símbolos arcanos que parecían latir con energía propia. Llevaba el casco en el brazo derecho, como si la ocasión mereciera que su rostro estuviera expuesto. ¿Estás listo, Naruto?, preguntó con una leve sonrisa, una expresión que rara vez mostraba, pero que en ese momento parecía sincera. Naruto lo observó con respeto, reconociendo en él no solo al capitán, sino al hombre que lo había moldeado. Sí, lo estoy, respondió con calma, sin titubeos. Aseka sintió lentamente, sus ojos escudriñando al joven en busca de dudas, de miedo, de cualquier sombra que pudiera empañar el momento. No encontró ninguna. Bien, entonces sígueme. Es hora de que obtengas tu armadura. Las palabras fueron pronunciadas con solemnidad, como si se tratara de un rito más que de una simple instrucción. Naruto lo siguió sin vacilar, saliendo de la cámara que había sido su refugio durante años. Caminaron por los pasillos del centro de reclutamiento, donde el mármol blanco se mezclaba con cristal y oro, reflejando la luz de los ventanales en formas geométricas que parecían moverse con cada paso. Reclutas y hermanos de batalla se detenían brevemente para saludarlos, algunos con respeto, otros con admiración. Naruto respondía con una inclinación de cabeza, sin perder el ritmo. Al pasar junto a uno de los ventanales, su mirada se desvió, atrapada por la vista que se desplegaba ante él. La ciudad de Tizca, capital de Próspero, se extendía como una joya viva, una sinfonía de arquitectura, cultura y energía. No importaba cuántas veces la contemplara, siempre lo dejaba sin aliento. Cada rincón de Tizca tenía su propia belleza, su propio lenguaje. Desde los edificios donde vivían los ciudadanos comunes, adornados con mosaicos y jardines verticales, hasta las majestuosas pirámides que se alzaban como guardianes del conocimiento. Estas últimas eran más que estructuras. Eran bibliotecas vivientes, templos de sabiduría donde la Legión había almacenado los saberes de los mundos conquistados, preservando culturas, lenguas y costumbres que el imperio exigía abandonar. Naruto había recorrido muchas de ellas, estudiando con devoción los tomos que hablaban de civilizaciones extintas, de rituales olvidados, de razas que habían sido vencidas pero no ignoradas. Entre los textos más fascinantes estaban los que hablaban de los Eldars, una raza antigua y arrogante, cuya sofisticación contrastaba con sus actos de decadencia. Naruto no podía evitar preguntarse cómo una especie que se proclamaba superior podía caer en prácticas tan banales, tan despreciables. Es hermosa, ¿no es así? La voz de Asek lo sacó de su contemplación. El capitán se había detenido unos pasos más adelante, observando a su pupilo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Naruto no apartó la vista del ventanal. Sí. No importa cuántas veces lo vea, no puedo evitar admirar su belleza. Su voz era sincera, casi reverente. Y lo era, porque cada vez que tenía un momento de descanso, lo dedicaba a observar la ciudad. Tizca no era solo piedra y luz. Era un organismo vivo, una manifestación del sueño de Magnus. Las calles vibraban con actividad constante, las naves cruzaban el cielo como cometas silenciosas, y cuando la noche caía, las pirámides se iluminaban con una luz etérea que bañaba la ciudad en un resplandor casi espiritual. Era en esos momentos, cuando el silencio se mezclaba con la luz, que Naruto sentía que todo tenía sentido. Que su camino, su dolor, su esfuerzo, lo habían llevado al lugar correcto. Todo es gracias a nuestro padre. La voz de Asek se deslizó con suavidad, como si las palabras no fueran pronunciadas sino evocadas desde un recuerdo profundo. Sus ojos, normalmente atentos al presente, se perdieron por un instante en la vista de Tizca, la ciudad que se extendía ante ellos como una sinfonía de cristal, luz y sabiduría. Próspero no era así antes de que él llegara. Era un mundo quebrado, donde la disformidad nos devoraba desde dentro, donde los sueños eran tormentas y los pensamientos, prisiones. Vivíamos en lucha constante, no contra enemigos visibles, sino contra los horrores que desgarraban nuestras mentes y nuestras almas. Hizo una pausa, como si las imágenes aún lo persiguieran. Pero cuando Magnus descendió sobre nosotros, todo cambió. Nos dio estructura, propósito, belleza.
Nos enseñó que el conocimiento no era una maldición, sino una promesa. Y desde entonces, cada piedra de esta ciudad, cada palabra escrita, le pertenece. Su sonrisa era leve, casi melancólica, como si recordara no solo el cambio, sino el precio que se pagó por él. El momento de contemplación se desvaneció con la misma naturalidad con la que había llegado. Asek volvió a adoptar su tono habitual, firme y preciso. Tenemos tareas que cumplir, y no podemos hacerlo esperar. Admiraremos la ciudad después, cuando el deber esté cumplido. Con un gesto sobrio, comenzó a caminar por uno de los pasillos laterales del centro de reclutamiento. Naruto lo siguió sin decir palabra, sintiendo como el ritmo de sus pasos se sincronizaba con el de su maestro. El sonido de la armadura de Asek resonaba con un eco grave, como si cada paso marcara el compás de un ritual antiguo. Naruto, por su parte, sentía como sus dos corazones comenzaban a latir con más fuerza, bombeando sangre con una intensidad que le hinchaba el pecho. La anticipación crecía en su interior como una corriente silenciosa, pero su rostro permanecía sereno, casi impasible, como había aprendido a mantenerlo. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, y no permitiría que la emoción lo traicionara. La sala a la que llegaron era amplia, iluminada por lámparas de plasma que proyectaban una luz blanca y constante sobre las superficies metálicas. El aire olía a aceite sagrado, a incienso de silicio y a ozono, una mezcla que Naruto ya asociaba con la presencia del Mechanicus. Varios magos trabajaban en silencio, manipulando armas con movimientos precisos y casi coreografiados. Bolters, espadas sierra, lanzallamas y otras herramientas de guerra descansaban sobre mesas de piedra negra, cada una tratada como una reliquia viva. Uno de los sacerdotes notó su llegada y se giró hacia Asek, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Hermano Ariman, es un honor verle. Su voz era filtrada por los vocoderes de su máscara, pero no carecía de cortesía. Asek respondió con un leve asentimiento, su mirada recorriendo la sala con la familiaridad de quien ha estado allí muchas veces. Lo mismo digo, magos. ¿Está todo listo?, preguntó con tono sobrio. El sacerdote asintió y, sin más palabras, hizo un gesto para que lo siguieran hacia una sala contigua. Naruto observaba con atención cada detalle. Vio como uno de los magos inspeccionaba un Volter, girándolo con delicadeza, como si el arma pudiera romperse con un mal gesto. El metal parecía responder al tacto del sacerdote, como si reconociera su autoridad. Pero cuando Asek comenzó a caminar, Naruto dejó de observar y lo siguió con paso firme. La sala contigua era más pequeña, pero no menos solemne. Varios magos esperaban en silencio, rodeando una plataforma metálica que parecía latir con energía contenida. El mismo sacerdote que los había recibido, se dirigió a Naruto con formalidad. Mi señor. Puede pasar a la siguiente habitación. Allí lo espera otro mago para asistirle con el traje. Naruto asintió sin decir palabra, cruzando el umbral con paso decidido. Asek lo observó en silencio, colocándose el casco con un gesto lento, como si sellara un momento importante. La habitación era más íntima, con paredes cubiertas de paneles de datos y runas de activación. En el centro, sobre una mesa de soporte, descansaba el traje negro que se usaba bajo la servoarmadura. Naruto lo observó por un momento, dejando que sus ojos recorrieran la textura del material, que parecía moverse levemente bajo la luz. El mago que lo esperaba se inclinó con respeto. Mi señor, dijo con voz mecánica, señalando el traje. Puedo ponérselo. Me encargaré de su túnica. Naruto asintió con naturalidad y comenzó a despojarse de su túnica, sin preocuparse por la presencia del sacerdote. No había vergüenza en ese gesto, solo propósito. Le entregó la prenda al mago, que la tomó con cuidado, y se acercó al traje. Lo levantó con ambas manos, dejando que la textura extraña recorriera las fibras de sus dedos. Le pareció curioso que no pesara, como si estuviera sosteniendo una pluma entre sus manos. El material era frío al tacto, pero no desagradable, y parecía adaptarse a su piel incluso antes de colocárselo. Con la ayuda del sacerdote, comenzó a ponerse el traje, pieza por pieza. Cada sección se ajustaba con precisión, como si el tejido reconociera su cuerpo y supiera exactamente dónde debía sentarse.
Al terminar, flexionó los músculos lentamente, sintiendo cómo el traje respondía a cada movimiento con una naturalidad sorprendente. No era una prenda, era una extensión de sí mismo. Había escuchado a Zeke decir que las armaduras de los Astartes estaban diseñadas para convertirse en una segunda piel, y ahora comprendía lo que eso significaba. No había rigidez, no había incomodidad. Solo una sensación de unidad, de preparación. El mago se acercó con sus túnicas dobladas con precisión ritual, y Naruto asintió con gratitud antes de salir de la habitación. Al regresar a la sala principal, vio a Zeke esperándolo junto a los demás sacerdotes. El capitán le hizo un gesto solemne, señalando la plataforma metálica en el centro. Naruto se acercó sin vacilar, cada paso resonando con la certeza de quien ha aceptado su destino. El aire parecía más denso, cargado de energía. La ceremonia estaba por comenzar. Y con ella, el siguiente capítulo de su vida como guerrero de la 15ª Legión. Bien, Naruto. Este es un proceso por el que todo marín espacial debe pasar. La voz de Zeke resonó con un tono más grave de lo habitual, distorsionada por los filtros internos de su casco, que proyectaba una luz verdosa desde los lentes que ocultaban sus ojos. La solemnidad del momento se reflejaba en su postura, en la forma en que sus palabras no eran simplemente informativas, sino parte de un rito que trascendía lo físico. Normalmente, esto lo llevaría a cabo un capellán. Pero el propio primarca me ha ordenado que sea yo quien lo oficie. Su mirada, aunque oculta, parecía atravesar el aire entre ambos, como si evaluara cada fibra del espíritu de su pupilo. Naruto, de pie en el centro de la plataforma, asintió con firmeza. Entiendo. Estoy listo. Su voz no tembló. No había duda en ella. Solo convicción. Zeke respondió con un leve gesto de aprobación, y los magos del Mechanicus comenzaron a moverse, activando los protocolos que darían inicio al proceso, que lo convertiría oficialmente en un Adeptus Astartes de la 15ª Legión. ¿Qué es tu vida?, preguntó a Zeke, sin elevar la voz, pero con una cadencia que parecía resonar en las paredes de la sala. Naruto sintió como los servocráneos comenzaban a acercarse, flotando con precisión mecánica, portando las primeras piezas de la servoarmadura. Mi honor es mi vida, respondió con claridad, mientras escuchaba al mago principal entonar plegarias en binario, invocando a la Omnicia con una devoción que parecía antigua y mecánica al mismo tiempo. Los primeros cables se deslizaron hacia su cuerpo, buscando los puertos implantados a lo largo de su columna y extremidades. Sintió cómo se conectaban, no con dolor, sino con una presión firme, como si la máquina reconociera su carne. En sus piernas, las primeras placas fueron colocadas por los servocráneos, que trabajaban con una precisión ritual. El metal se ajustaba con un clic sordo, y Naruto percibía cómo el peso comenzaba a distribuirse, como si la armadura supiera exactamente cómo equilibrarse sobre su cuerpo. ¿Cuál es tu destino?, preguntó a Zeke, mientras las placas de la cintura eran colocadas con cuidado. Naruto mantenía la mirada fija en su mentor, sin apartarla ni por un instante. Mi deber es mi destino, respondió, sintiendo cómo cada palabra se entrelazaba con el acto físico de la consagración. Los servocráneos aseguraban las placas con movimientos suaves, casi reverentes, y uno de ellos descendió con una tela ceremonial que ató alrededor de su cintura. El tejido era grueso, con bordados dorados que representaban constelaciones y símbolos de la legión. El extremo de la tela caía hasta sus rodillas, y al tocar su piel, le recordó las túnicas que había usado durante su formación. Era un puente entre lo que había sido y lo que estaba por convertirse. Zeke no se movía, pero su presencia era constante, como si cada palabra que pronunciaba activara una parte del ritual que los rodeaba. ¿Cuál es tu recompensa?, preguntó, mientras uno de los technos sacerdotes se acercaba con la placa pectoral. Naruto sintió como el metal se asentaba sobre su pecho, frío al principio, pero luego cálido, como si respondiera a su temperatura corporal. El conocimiento es mi recompensa, dijo, y al hacerlo, sintió como los servocráneos comenzaban a colocar las placas en sus hombros. El peso era notable, pero no incómodo. Era el peso de la responsabilidad, del deber, del legado. No vaciló. Su postura permanecía firme, como si el cuerpo ya hubiese aceptado lo que el alma llevaba tiempo esperando. ¿Cuál es tu arte?,
Preguntó Asek, justo cuando dos servocráneos descendían con las sombreras de gran tamaño, cada una marcada con el escarabajo dorado de los 1000 hijos. Mi arte es la muerte, respondió Naruto, y sintió como las sombreras se ajustaban con un leve chasquido, seguidas por una unidad dorsal que se acopló a su espalda con un zumbido bajo, como si la armadura comenzara a respirar junto a él. ¿A qué le temes?, preguntó Asek, mientras los magos comenzaban a preparar el casco. Naruto observó cómo las partes internas eran colocadas con precisión, rodeando su cabeza sin presionar, como si el metal se moldeara a su cráneo. Yo no conozco el miedo, respondió con seriedad, y en ese momento sintió como la servoarmadura comenzaba a potenciar su cuerpo. Era como si cada célula se activara, como si la energía fluyera desde su núcleo hacia sus extremidades. La fuerza, la velocidad, la resistencia, todo se amplificaba. ¿Cuál es tu juramento?, preguntó Asek, y Naruto sintió como el orgullo se elevaba en su pecho, como una llama que no quemaba, sino que iluminaba. Mi juramento es, comenzó a decir, justo cuando el servocráneo descendía con la parte superior del casco. Al colocarse sobre su cabeza, los lentes verdes se activaron, proyectando datos y símbolos en su campo visual. El servicio eterno concluyó, con la voz resonando desde el interior del casco, amplificada por los sistemas internos. Los magos que lo rodeaban comenzaron a retirarse, sus movimientos lentos, como si reconocieran que el ritual había concluido. Uno de ellos se acercó con solemnidad, portando un rifle Volter entre sus manos enguantadas. Se detuvo frente a Naruto, hizo una reverencia medida, y le ofreció el arma como si se tratara de una reliquia. Naruto la tomó con ambas manos, sintiendo el peso real del metal, el equilibrio perfecto del diseño. No era solo un arma. Era una extensión de su voluntad. Al levantar la mirada, vio a Asek acercarse lentamente, su figura imponente envuelta en la luz tenue de la sala. El capitán no dijo nada al principio. Solo lo observó, como si evaluara no el cuerpo, sino el alma que ahora habitaba dentro de la armadura. Naruto sabía que algo había cambiado. No solo en él, sino en la forma en que el universo lo miraba. Bienvenido a la 15ª Legión, hermano. Las palabras de Asek no fueron pronunciadas con grandilocuencia, sino con una solemnidad contenida que parecía resonar en el aire como un eco antiguo. Mientras hablaba, deslizó una mano hacia su cinturón y extrajo una espada enfundada. La vaina era de un negro profundo, con grabados sutiles que recorrían su superficie como venas de plata, y en la empuñadura, el símbolo del águila imperial se alzaba con orgullo, tallado con precisión sobre el metal bruñido. Asek la sostuvo por unos segundos, como si la ofreciera no solo como arma, sino como legado. Toma, es un regalo de mi parte. Su voz, aunque distorsionada por el casco, conservaba una calidez que Naruto reconocía. El joven Astartes extendió las manos con cuidado, tomando la espada como si fuera una reliquia sagrada. Al desenfundarla, la hoja se encendió con un brillo azul tenue, y un zumbido suave llenó la sala. En su superficie, palabras en alto gótico estaban grabadas con delicadeza, y al inclinarla, el reflejo de su casco se proyectó sobre el filo, mostrándole el rostro que ahora llevaba, el de un guerrero forjado por años de disciplina, dolor y convicción. Es una espada de energía, explicó Asek, observando con atención la reacción de su pupilo. Como ya sabrás, es una de las mejores que el Mechanikus puede ofrecer. Equilibrada, precisa, letal. Naruto asintió en silencio, volviendo a enfundar la espada con movimientos lentos, casi ceremoniales. La colocó en su cintura, junto al Volter que había recibido momentos antes, y sintió como el peso de ambas armas se asentaba con naturalidad sobre su cuerpo. Gracias, por todo, dijo finalmente, y su voz, aunque firme, llevaba consigo una carga emocional que no podía ocultar. Era gratitud, sí, pero también respeto, afecto y una profunda comprensión de lo que Asek había representado en su vida. El hechicero soltó una breve risa, más por costumbre que por burla, y le hizo un gesto para que lo siguiera. No tienes por qué agradecerme. Fue un honor enseñarte durante estos años.
Además, ahora que estás listo, debemos encontrarnos con alguien que quiere conocerte. Su tono era relajado, casi entusiasta, pero Naruto percibió una firmeza oculta detrás de esas palabras, como si el encuentro que se avecinaba tuviera un peso que aún no comprendía del todo. Mientras caminaban hacia la salida de la armería, Naruto dejó que su mente divagara por unos instantes. ¿Quién sería esa persona que deseaba conocerlo? ¿Un alto oficial de la Legión? ¿Un bibliotecario? ¿El propio Primarca? La posibilidad lo hizo sentir una mezcla de anticipación y nerviosismo, aunque su rostro permanecía impasible. Subieron a una de las naves que aguardaban en el hangar del centro de reclutamiento, una de las muchas que cruzaban los cielos de Tizca como aves de metal. En el trayecto, se cruzaron con varios iniciados más jóvenes, cuyos ojos se abrieron con asombro al verlos pasar. Naruto sintió una punzada de nostalgia al ver sus rostros. Recordaba con claridad el día en que él mismo había visto por primera vez la figura imponente de Asek, cuando aún era un niño lleno de preguntas y sueños. «Pareces pensativo, hermano», comentó la voz de Asek, sacándolo de sus recuerdos. «Solo recordando, es todo», respondió con calma, y dirigió la mirada al exterior de la nave, donde la ciudad se desplegaba como un tapiz vivo bajo sus pies. Tizca brillaba con su habitual esplendor. Las calles estaban llenas de actividad, los ciudadanos transitaban entre mercados, templos y bibliotecas, y las enormes pirámides se alzaban como guardianes del conocimiento. Naruto observó todo con una mezcla de melancolía y satisfacción. Alguna vez había sido uno de ellos, un niño que soñaba con convertirse en Astartes, con conocer al Primarca, con formar parte de algo más grande que sí mismo. Y ahora, ese sueño se había cumplido. ¿Algo en específico?, preguntó Asek, colocándose a su lado y observando la ciudad con la misma mirada contemplativa. Solo es que, ver a esos iniciados me recordó cuando yo era igual a ellos. Un niño cuyo sueño era convertirse en un Astartes. Su voz era sincera, sin adornos, y Asek lo escuchó en silencio, mientras la nave pasaba junto a una de las pirámides más antiguas de la ciudad. Las emociones de Naruto eran claras. Nostalgia, gratitud, una pizca de tristeza por lo que había dejado atrás. «Entiendo», dijo Asek finalmente, y bajó la mirada hacia las calles, donde algunos de sus hermanos caminaban entre los ciudadanos. «Incluso yo lo hago a veces». Naruto lo miró con sorpresa, como si no esperara esa confesión. «Recuerda, hermano, cada uno de nosotros fue un humano común alguna vez, aunque no lo parezca». Su tono era levemente divertido, pero no por ello menos profundo. Se giró hacia Naruto y colocó una mano enguantada sobre su hombro, con un gesto firme pero afectuoso. «Nunca olvides que detrás de cada persona, ya sea un ciudadano, un Astartes o incluso un Primarca, hay una historia que dio forma a su camino. Es por eso que anhelamos el conocimiento. Para comprender el porqué de las acciones, para aprender de los errores, para crecer. De allí nuestro lema. El conocimiento es poder». Al terminar, retiró la mano con suavidad, y Naruto asintió en silencio, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en su interior como una verdad que ya intuía, pero que ahora comprendía con mayor claridad. La nave comenzó a descender, y ambos se prepararon para desembarcar. Al tocar tierra, se encontraron en un hangar similar al del centro de reclutamiento, aunque más amplio y con una actividad mucho más intensa. La diferencia era evidente. Aquí no había neófitos ni iniciados, sino guerreros plenamente formados, miembros activos de la Legión. Algunos de ellos se detuvieron al notar la llegada de Asek, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Naruto los observó con atención, reconociendo en sus gestos la disciplina y el orgullo que caracterizaban a los 1000 hijos. Sabía que cada uno de ellos había pasado por el mismo proceso, que cada uno había sido forjado por el mismo fuego. Y ahora, él era uno de ellos. Mientras seguía a Asek por el hangar, su mente volvía a la pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Quién era la persona que deseaba conocerlo? Y más aún, ¿por qué? Naruto avanzó con paso firme detrás de Asek, sintiendo como las miradas de varios Astartes se posaban sobre él con curiosidad. No era hostilidad, ni juicio, sino una mezcla de reconocimiento y preguntas silenciosas.
Su armadura aún relucía con el brillo de lo nuevo, y su firma psíquica, aunque controlada, se filtraba como un susurro perceptible para aquellos entrenados en las artes del gran océano. Vio a Zeke caminar con familiaridad por el hangar, saludando con leves gestos a algunos de sus hermanos, sin detenerse demasiado. Naruto lo seguía en silencio, pero su atención estaba dividida. Por un lado, el entorno, lleno de figuras imponentes y actividad constante. Por otro, la presencia que sentía cada vez más cerca. Era como una presión suave pero constante en su mente, una vibración que no podía ignorar. Sabía que esa aura pertenecía al primarca. Y cada paso que daba lo acercaba más a ese momento que había esperado durante años. Al girar en uno de los pasillos laterales, se toparon con un Astartes que portaba un bastón ornamentado, su armadura marcada con símbolos del Corvidae. No llevaba casco, y su rostro mostraba una sonrisa amplia al reconocer a Zeke. A Zeke, hermano. Es bueno verte después de tanto tiempo, dijo con voz cálida, extendiendo los brazos para recibirlo. Zeke respondió con una sonrisa apenas perceptible bajo el casco y lo abrazó brevemente, con la familiaridad de quienes han compartido batallas y silencios. Al separarse, la mirada del Astartes se posó sobre Naruto, con una mezcla de curiosidad y análisis. No reconocía la armadura, ni la firma psíquica que emanaba del joven guerrero. ¿Y quién es nuestro nuevo hermano? No lo había visto antes, preguntó, con tono amistoso pero inquisitivo. Zeke se giró ligeramente y le hizo un gesto a Naruto para que se acercara. Hermano, él es Naruto. Un nuevo miembro de la legión, dijo con una leve sonrisa que, aunque oculta por el casco, se percibía en su voz. Naruto dio un paso al frente, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Naruto, él es Revuela Vida, miembro del culto Corvidae, añadió a Zeke, y el nombre resonó en la mente del joven como una campana ceremonial. Sabía bien quiénes eran los Corvidae, los navegantes del gran océano, los intérpretes del destino, los guardianes del conocimiento que guiaban las flotas a través de la disformidad. Naruto asintió con solemnidad, reconociendo el peso de aquel título. Es un honor conocer a otro hermano, más aún a un miembro de tan honorable grupo, dijo con sinceridad, extendiendo la mano hacia Revuel. El veterano la tomó con una sonrisa, y al hacerlo, sintió el poder latente que emanaba del joven. Era crudo, intenso, como una tormenta contenida. Revuel se sorprendió ligeramente, pero no dijo nada. El potencial estaba allí, y lo reconocía. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, Zeke intervino. Aunque me gustaría hablar más, debemos ver a padre, dijo con tono tranquilo, pero con una urgencia que no pasó desapercibida. Revuela asintió, comprendiendo de inmediato. Entiendo. Entonces no los frenaré más, respondió, y antes de despedirse, le dirigió una última mirada a Naruto. Se acercó y le dio unas palmaditas en la hombrera, con una sonrisa que hablaba de respeto y curiosidad. Me gustaría hablar más en otro momento, hermano, comentó con interés genuino. Lo mismo digo, respondió Naruto, y ambos se separaron con un gesto de reconocimiento mutuo. Zeke retomó el paso, y Naruto lo siguió, sintiendo como la presencia del primarca se hacía cada vez más intensa. Era como una luz que no cegaba, pero que iluminaba todo lo que tocaba. Sabía que estaba cerca. Muy cerca. Se detuvieron frente a una puerta custodiada por dos exterminadores, cuyas armaduras eran tan imponentes como silenciosas. Uno de ellos se giró al verlos acercarse. Zeke, es bueno verte. Padre los está esperando, dijo con voz grave, y abrió la puerta con un gesto solemne. Al cruzar el umbral, Naruto sintió como el aire cambiaba. La sala era vasta, cubierta por estanterías que se alzaban como columnas de conocimiento. Libros, pergaminos, artefactos y códices llenaban cada rincón, y la luz que iluminaba el lugar parecía provenir de fuentes ocultas, suaves pero constantes. Caminó detrás de Zeke, maravillado por la magnitud de la habitación. Cada paso resonaba con un eco suave, como si el lugar mismo reconociera su presencia. Cuando Zeke se detuvo, Naruto estuvo a punto de preguntar por qué, pero entonces lo vio. Frente a ellos, de pie entre las sombras y la luz, se encontraba una figura imponente. Su túnica carmesí se movía con lentitud, como si el aire la respetara.
Su único ojo se volvió hacia ellos, y en ese instante, Naruto sintió como su cuerpo reaccionaba por sí solo. Cayó de rodillas, bajando la cabeza con reverencia absoluta. No era miedo. Era respeto. Era devoción. Es bueno ver que por fin llegas, Naruto. He estado esperando conocerte por mucho tiempo. Hijo, dijo Magnus el Rojo, su voz profunda y serena, como si hablara desde el centro mismo del gran océano. Naruto apenas logró pronunciar una palabra. Padre, fue lo único que salió de su boca, cargado de emoción, de asombro, de gratitud. Este era el momento que había esperado desde que era niño. No solo había logrado convertirse en un Astartes. Había conocido al primarca. Al arquitecto de su mundo. Al portador del conocimiento que había salvado a su pueblo. Y en ese instante, supo que todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí. Al lugar donde su historia verdaderamente comenzaba. La voz de Magnus lo sacó de sus pensamientos como una corriente cálida que lo envolvía por completo. De pie, Naruto. No hay necesidad de arrodillarse ante mí. El tono del primarca era tranquilo, pero poseía una fuerza subyacente que no requería elevarse para ser respetado. Era como si cada palabra estuviera cargada de siglos de sabiduría, de poder contenido, de una autoridad que no necesitaba imponerse. Naruto sintió como su sangre se agitaba, como sus dos corazones latían con más fuerza, como si su cuerpo reconociera instintivamente la presencia de su padre genético. Su alma, aún joven pero marcada por el fuego del aprendizaje, resonaba con una necesidad profunda de mostrar respeto, de honrar al ser que había dado forma a su destino. Obedeció sin vacilar, poniéndose de pie con movimientos controlados, y al hacerlo, alzó la mirada para observar con detenimiento a Magnus por primera vez. Había visto su imagen incontables veces. En pinturas, en grabados, en proyecciones ceremoniales. Pero ninguna representación se acercaba a la realidad. Magnus era una figura monumental, no solo por su tamaño, que superaba los 4 metros de altura, sino por la forma en que el espacio parecía adaptarse a él. Naruto sabía que su padre podía alterar su forma a voluntad, que su altura y sus rasgos eran maleables gracias a sus dones psíquicos, pero aún así, la impresión que causaba era genuina. Su piel era de un rojo profundo, como si estuviera hecha de fuego petrificado, y su cabello largo caía como una cascada de cobre ardiente, más intenso que cualquier pigmento conocido. Su único ojo, de un violeta brillante, no solo veía, parecía leer, comprender, penetrar. Era un ojo que no juzgaba, pero que tampoco perdonaba la mentira. Naruto se preguntó, casi con timidez, si algún día sería capaz de alterar su cuerpo como lo hacía su padre, si algún día alcanzaría ese nivel de dominio sobre sí mismo. ¿Puedes quitarte el casco? Me gustaría ver tu rostro, dijo Magnus, con una sonrisa que se dibujó apenas en sus labios. Había percibido los pensamientos de su nuevo hijo, y los encontraba familiares, casi entrañables. Los jóvenes y sus deseos de aprender, pensó con una mezcla de ternura y orgullo. Naruto asintió con respeto y comenzó a retirar el casco, sintiendo como los sellos se liberaban con un leve susurro mecánico. Al quitarlo, sostuvo el casco en su brazo derecho, como dictaba el protocolo, y alzó el rostro hacia su padre. Magnus lo observó con atención, sin prisa, como quien contempla una obra aún en proceso. Naruto era distinto a sus otros hijos. Su cabello rubio brillaba con intensidad bajo la luz del ventanal, su piel clara tenía un tono bronceado que hablaba de horas bajo el sol, y sus ojos azules eran profundos, inquisitivos, llenos de una energía que aún no había sido completamente canalizada. Magnus vio en ellos el deseo de aprender, la voluntad de crecer, y algo más. Una chispa que no podía ignorar. La mayoría de sus hijos compartían rasgos similares, moldeados por el entorno de Próspero y por la genética que él mismo había diseñado. Naruto, en cambio, parecía una anomalía. Si no fuera por la armadura que portaba, por la heráldica de la legión grabada en su pecho, por el vínculo psíquico que Magnus podía sentir con claridad, habría pensado que era hijo de otro primarca. Tal vez de Digimon, por su porte y disciplina, o incluso de Fulgrim, por la armonía de sus facciones. Pero no. Naruto era suyo. Y había sido entrenado por Asek, uno de sus hijos más confiables, por orden directa.
Magnus se giró hacia él, que permanecía en silencio, respetuoso. Asek, puedes irte. Agradezco tu ayuda, dijo con tono sereno. El hechicero asintió con solemnidad. Fue un placer, padre, respondió, y antes de marcharse, le dirigió una última mirada a Naruto, una mezcla de orgullo y despedida. Naruto le devolvió el gesto con una inclinación leve, y luego volvió su atención al primarca. Magnus le ofreció una sonrisa amable, una que no buscaba impresionar, sino acoger. Debes tener algunas preguntas en mente, dijo mientras hacía un gesto para que lo acompañara. Siéntete cómodo para hacerlas. Caminaron juntos hacia un gran ventanal que ofrecía una vista majestuosa de Tizca. La ciudad se extendía como un tapiz de luz y arquitectura, con sus pirámides brillando bajo el sol y sus calles llenas de vida. Naruto se detuvo junto a su padre, sosteniendo el casco con firmeza, y dejó que sus pensamientos se ordenaran. Finalmente, se giró hacia Magnus, que observaba la ciudad con una expresión contemplativa. ¿Por qué yo?, preguntó con voz firme, pero sin agresividad. Magnus lo miró con interés, como si ya esperara esa pregunta. Quiero decir, ¿por qué enviar personalmente a Zeke a buscarme y enseñarme? ¿Por qué hacer que mi comienzo en la Legión fuera distinto al de los demás? ¿Por qué estar apartado de ellos durante todo mi aprendizaje? Magnus sonrió con suavidad, como quien reconoce una inquietud legítima. Es una buena pregunta, dijo, volviendo la mirada hacia la ciudad que había construido junto a su pueblo. El día que despertaste tu poder psíquico, pude sentirlo. Fue como un estallido en el gran océano, una vibración que atravesó los velos de la disformidad. No era algo que pudiera ignorar. Hizo una pausa, recordando con claridad aquel momento. Ese día, estaba en uno de mis viajes a través del gran océano, y tuve una visión. Vi a un niño experimentando con su poder, con curiosidad, con temor, con asombro. Y luego lo vi crecer. Vi cómo ese niño se convertía en uno de mis hijos más talentosos en el arte de la psique. No podía dejar que ese potencial se perdiera. Así que decidí asegurarme de que estuviera en el camino adecuado. Magnus se giró hacia Naruto, y vio cómo la sorpresa se dibujaba en su rostro. Era la expresión de alguien que acababa de comprender que su vida había sido observada desde lejos, guiada por una voluntad mayor. Durante estos últimos años he estado supervisando tu entrenamiento, dijo Magnus, con voz serena pero cargada de intención, mientras mantenía la mirada fija en el horizonte de Tizca. No lo dijo como una confesión, sino como una afirmación que llevaba el peso de la vigilancia silenciosa, de la guía invisible que había estado presente desde el principio. Naruto, aún procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar, permanecía en silencio, dejando que las palabras de su padre se asentaran en su mente como ceniza sobre piedra caliente. Debo admitir que me sorprendieron tus resultados, continuó Magnus, con un tono que mezclaba orgullo y curiosidad. Esperaba que fueran buenos, pero no tanto. Tu dominio de la piromancia es notable, tus rayos psíquicos tienen una precisión que rara vez se ve en alguien de tu edad, y tu capacidad para la telepatía, aunque aún en desarrollo, muestra una sensibilidad que no puede enseñarse. Hizo una pausa, observando cómo la sorpresa inicial de Naruto se transformaba en una calma reflexiva, como si su alma estuviera ajustando sus coordenadas ante una nueva verdad. También has demostrado una destreza con la espada que podría compararse con algunos de los espadachines más renombrados entre las legiones astartes, añadió Magnus, girando ligeramente para observar a su hijo con más detalle. No eres aún uno de ellos, no por falta de habilidad, sino por falta de experiencia. Pero lo que realmente te distingue, Naruto, es tu intelecto. Tu capacidad para aprender, para adaptarte, para analizar y aplicar estrategias con una rapidez que no es común ni siquiera entre mis hijos más veteranos. Magnus dejó que sus palabras flotaran en el aire, como si quisieran encontrar un lugar en el corazón de su interlocutor. Si no supiera que eres mi hijo, podrías pasar por un ultramarine. Tu disciplina, tu lógica, tu forma de pensar, reflejan la doctrina de Guilliman. Pero al mismo tiempo, hay algo más en ti. Una búsqueda de perfección que me recuerda a Fulgrim. Eres verdaderamente único, Naruto, y al decirlo, Magnus no ocultó la leve sonrisa que se dibujó en su rostro, una mezcla de asombro y satisfacción.
Naruto intentó responder, pero las palabras se le escapaban. No por falta de ideas, sino por la intensidad del momento. Era la primera vez que alguien lo describía con tanta claridad, con tanta profundidad. Y que ese alguien fuera su padre genético, el primarca de su legión, hacía que cada palabra resonara con una fuerza que iba más allá del elogio. Magnus lo observaba con ligera diversión, reconociendo en su hijo esa mezcla de humildad y orgullo que solo se da cuando el alma aún está en formación. Naruto no era como los demás 1000 hijos. Mientras muchos se sumergían en el gran océano y confiaban casi exclusivamente en sus dones psíquicos, él había buscado el equilibrio entre el poder mental y el dominio físico. Su manejo de la espada no era un complemento, era una extensión de su voluntad. Y en eso, Magnus veía una doctrina que no había enseñado directamente, pero que había germinado en su hijo como una flor inesperada. Una doctrina que combinaba el rigor de Digimon con la estética de Fulgrim, pero que se expresaba con la voz propia de Naruto. ¿Qué tengo que hacer ahora?, preguntó finalmente, con voz firme, dejando que la sensación de orgullo se asentara en su pecho como una llama controlada. No le importaba que lo compararan con otros primarcas. Lo que le importaba era saber cuál era el siguiente paso. Magnus tarareó suavemente, como si meditara la respuesta, y luego habló con claridad. Aunque eres hábil, y posees el potencial para convertirte en uno de los mejores marines espaciales de la Legión, o incluso entre todas las demás, te falta algo esencial. Experiencia. Su tono no era crítico, sino instructivo. Eso se debe a la forma diferente en la que fuiste entrenado. Tu camino fue más solitario, más enfocado. Ahora necesitas enfrentarte al caos del campo de batalla, a la imprevisibilidad de la guerra real. Quiero que obtengas experiencia. Que te enfrentes a lo que no puede enseñarse en libros ni en simulaciones. Naruto asintió lentamente, comprendiendo cada palabra. Sabía que su formación había sido distinta, y que ahora debía demostrar que podía estar a la altura de sus hermanos. A pesar de mis habilidades, y aunque ahora sea un marín espacial, eso es solo en nombre, dijo Naruto, sin apartar la mirada del único ojo de su padre. En sus palabras no había duda, solo convicción. Quiero ganarme mi lugar en la Legión. Quiero luchar junto a mis hermanos, compartir sus pruebas, sus victorias, sus pérdidas. Solo así podré llamarme, algún día, un verdadero 1000 hijo. Magnus lo observó en silencio, dejando que la determinación de su hijo se manifestara por completo. En sus ojos vio la voluntad de hierro, el deseo de pertenecer, no por privilegio, sino por mérito. Y eso, más que cualquier poder psíquico, era lo que buscaban sus hijos. Sonrió con satisfacción, sabiendo que había puesto a prueba el carácter de Naruto, y que éste había respondido con la verdad de su alma. No había arrogancia en él, a pesar del trato especial que había recibido. No había orgullo vacío, sino una voluntad genuina de ser digno. Y en ese momento, Magnus supo que había encontrado algo raro. Un hijo que no solo quería aprender, sino también servir. Magnus permaneció en silencio por unos instantes, como si las palabras de su hijo hubiesen activado una reflexión que necesitaba espacio para sentarse. Su mirada seguía fija en la ciudad de Tizca, pero Naruto sabía que su atención estaba completamente en él. El primarca no era un hombre que respondiera con rapidez. Cada frase que pronunciaba parecía surgir de un pozo profundo de sabiduría y experiencia. Finalmente, Magnus giró ligeramente su cuerpo, sin brusquedad, y lo observó con su único ojo, que brillaba con una intensidad suave, como si la disformidad misma se hubiese aquietado para escuchar. Esa voluntad que acabas de mostrar, comenzó con voz pausada. Es más valiosa que cualquier don psíquico o habilidad marcial. El deseo de pertenecer, de ganarse el lugar entre los tuyos, es lo que convierte a un guerrero en un hijo verdadero de su legión. Naruto sostuvo la mirada de su padre sin vacilar, sintiendo como sus palabras se asentaban en su pecho como una promesa. Magnus caminó lentamente hacia una de las estanterías cercanas, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de mármol, y extendió una mano hacia un tomo encuadernado en cuero oscuro. Lo sostuvo por unos segundos, sin abrirlo, como si su sola presencia bastara para ilustrar lo que estaba por decir. Muchos de mis hijos se han perdido en la arrogancia de sus dones, dijo con tono grave.
Creen que el poder que les otorga el gran océano es suficiente para definirlos. Pero el poder sin propósito, sin humildad, sin comprensión, es una llama que consume en lugar de iluminar. Se giró hacia Naruto y colocó el libro sobre una mesa cercana. Tú has demostrado que entiendes eso. Que no buscas reconocimiento, sino pertenencia. Que no deseas ser admirado, sino útil. Y eso, hijo mío, es lo que me hizo elegirte. Naruto bajó ligeramente la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Sentía que cada palabra de Magnus era una piedra más en el camino que debía recorrer, una piedra que debía cargar con honor. Entonces, ¿mi primera misión será junto a mis hermanos?, preguntó con voz firme, aunque en su interior la emoción comenzaba a agitarse como una corriente bajo la superficie. Magnus asintió lentamente, y su expresión se volvió más contemplativa. Sí. Pero no será una misión común. Quiero que te enfrentes a una situación que requiera no solo fuerza, sino juicio. No solo poder, sino sabiduría. Se acercó a una consola de datos y activó una proyección holográfica que mostraba un sistema estelar en tonos azules y dorados. Hay un mundo en los límites del sector Helión. Fue recientemente anexado, pero su población muestra signos de resistencia pasiva. No con armas, sino con ideas. Con creencias que contradicen el credo imperial. Naruto observó la proyección con atención, dejando que los datos se filtraran en su mente como piezas de un rompecabezas. ¿Quieres que los convenza?, preguntó, sin arrogancia, sino con genuina curiosidad. Magnus negó suavemente con la cabeza. Quiero que los comprendas. Que los estudies. Que determines si su resistencia es fruto de ignorancia o de sabiduría antigua. Y si es lo primero, que los guíes. Si es lo segundo, que los protejas. Naruto frunció ligeramente el ceño, no por desacuerdo, sino por la complejidad de la tarea. No era una misión de exterminio, ni de conquista. Era una prueba de discernimiento. Una prueba que requería todo lo que había aprendido, y más. ¿Iré solo?, preguntó, sabiendo que la respuesta definiría el tono de su desafío. Magnus lo observó con una mirada que parecía atravesar el tiempo. No. Irás con un pequeño destacamento. Guerreros que aún no te conocen. Será tu oportunidad de demostrarles quién eres. No con palabras, sino con actos. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Naruto asintió lentamente, aceptando la misión no como una carga, sino como un paso necesario. Haré lo que sea necesario, dijo con voz firme, y Magnus sonrió con una mezcla de orgullo y expectativa. Eso espero. Porque esta misión no solo definirá tu lugar entre tus hermanos. También definirá cómo el imperio ve a los 1000 hijos. Somos más que guerreros. Somos intérpretes del alma humana. Y tú, Naruto, estás a punto de descubrir lo que eso significa. El joven Astartes sintió como su pecho se llenaba de una energía nueva, no solo psíquica, sino espiritual. Era el inicio de algo más grande que él. Y estaba listo. Yo acepto esta tarea, padre. Las palabras salieron con firmeza, pero no con rigidez. Eran como una llama que se alzaba en medio del viento, decidida a mantenerse viva. Naruto sostuvo la mirada de Magnus con una intensidad que no buscaba desafiar, sino confirmar. El único ojo del primarca lo observó con atención, y en él se reflejaba algo más que aprobación. Era una lectura profunda, una evaluación silenciosa de lo que se movía en el alma de su hijo. Magnus sonrió, no por cortesía, sino por reconocimiento. Había visto esa clase de determinación antes, pero en Naruto era distinta. Era cruda, sin adornos, nacida de años de lucha interna. Sin embargo, también percibió algo más. Un atisbo de duda, no en la tarea encomendada, sino en el propio corazón del joven Astartes. No era miedo. Era conflicto. Y aunque Magnus podría haberlo explorado con un simple pensamiento, decidió esperar. Sabía que si era importante, Naruto lo compartiría por voluntad propia. Y así fue. El silencio que siguió no duró mucho. Naruto bajó ligeramente la cabeza, como si las palabras que estaba por pronunciar pesaran más que su armadura. Padre, me gustaría pedirle una cosa, dijo en voz baja, y Magnus notó como una sombra se posaba sobre sus ojos. No era una sombra física, sino emocional.
Una que venía de lejos, de un tiempo anterior a la armadura, anterior incluso al despertar de sus dones. En su mente, Naruto vio fragmentos de su juventud. Rostros que ya no estaban, lugares que se habían desvanecido, momentos que había intentado enterrar. Magnus lo escuchó sin interrumpir, respetando el espacio que su hijo necesitaba para reunir las palabras. ¿Y qué sería esa petición, Naruto?, preguntó finalmente, con una paciencia que no era fingida. No intentó leer su mente. No usó sus dones para adelantarse. Porque sabía que algunas verdades solo tienen valor cuando se pronuncian con la voz temblorosa de quien las carga. Naruto mantuvo la mirada baja unos segundos más, como si aún dudara de merecer el permiso para decir lo que sentía. Pero luego la alzó, y en sus ojos ya no había duda, solo resolución. Mi nombre, quiero cambiarlo, dijo, y su voz no tembló. Por mucho tiempo ha sido un recordatorio de las cosas que he perdido y dejado atrás en mi juventud. Cada vez que lo escucho, siento el peso de lo que fui, de lo que no pude proteger, de lo que me fue arrebatado. Quiero un nuevo nombre. No para olvidar, sino para aceptar. Para abrazar mi destino y mi deber como hijo de Próspero, como guerrero de la 15 Legión. Quiero dejar atrás el dolor, pero conservar las lecciones. Magnus lo observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió sorprendido. No por la petición en sí, sino por la madurez que la sustentaba. La mayoría de sus hijos conservaban sus nombres como estandartes de su origen. Naruto, en cambio, quería que su nombre fuera un reflejo de su transformación. El primarca levantó una ceja, no por incredulidad, sino por interés genuino. Luego sonrió, con una expresión que mezclaba orgullo y curiosidad. Conocía el pasado de Naruto. Lo había visto, lo había sentido, lo había comprendido. Sabía de sus pérdidas, de sus silencios, de sus noches en vela. Y aún así, esta petición lo tocaba de una forma distinta. ¿Y qué nombre sería ese?, preguntó, cuidando no mencionar el nombre anterior, como muestra de respeto. No por temor a herirlo, sino por reconocer que ese nombre ya no le pertenecía. Naruto respiró hondo, como si al pronunciarlo estuviera sellando un pacto consigo mismo. Sebetek dijo con claridad. Quiero que ese sea el nombre por el que me recuerden y conozcan. Quiero que sea el nombre que me llamen cuando me haya ganado mi lugar entre mis hermanos. No como un símbolo de lo que fui, sino de lo que elegí ser. Magnus lo miró en silencio, y luego inclinó la cabeza con solemnidad. Sebetek repitió, como si probara el peso del nombre en su lengua. Un nombre fuerte. Un nombre digno. Su voz era grave, pero cálida. Entonces así será. Desde este momento, ese será tu nombre. No porque lo hayas pedido, sino porque lo has merecido. Y al decirlo, Magnus no solo aceptaba la petición. La consagraba. Naruto, ahora Sebetek, sintió como algo dentro de él se liberaba. No era alivio. Era claridad. El pasado no desaparecía, pero ya no lo encadenaba. Y en ese instante, bajo la mirada de su padre, supo que el camino que había elegido era suyo por completo. Magnus permaneció en silencio por unos segundos, como si el nuevo nombre de su hijo necesitara espacio para sentarse en el aire. Sebetek repitió con voz grave, pero cargada de una calidez que no se expresaba con gestos, sino con presencia. Desde este momento, ese es el nombre que portarás. No como una máscara, sino como una declaración. No como un olvido, sino como una transformación. Sebetek asintió con solemnidad, sintiendo como el peso de su pasado se reconfiguraba, no como una carga, sino como cimiento. Magnus se giró hacia él por completo, dejando atrás la vista de Tisuka, y lo observó con una intensidad que parecía envolverlo por completo. Ahora ve, dijo con firmeza, sin elevar la voz, pero con una autoridad que no necesitaba adornos. Cumple la misión que te ha sido encomendada. Porque a partir de este momento, tu verdadera prueba ha comenzado. El silencio que siguió no fue vacío. Fue reverente. Sebetek sintió como cada palabra de su padre se asentaba en su interior como un juramento. Magnus dio un paso hacia él, y aunque la diferencia de tamaño era abismal, en ese instante no había distancia entre ellos. La próxima vez que escuche tu nombre, continuó el primarca, quiero que sea por el éxito de tu misión. No por informes, no por rumores.
Quiero que tu nombre resuene entre tus hermanos como el de alguien que cumplió con su deber. Que lo hizo con sabiduría, con fuerza, con honor. Sebetek sostuvo la mirada de su padre, y en sus ojos no había duda. Solo convicción. Magnus lo observó con atención, y luego añadió, con una gravedad que parecía envolver la sala. Ya no estarás solo. Tus hermanos irán contigo. Guerreros que aún no te conocen, que no saben quién eres ni qué puedes hacer. Tu tarea no es solo cumplir la misión. Es guiarlos. Ganarte su confianza. Su respeto. Y con ello, dar tu primer paso hacia el vínculo que llamamos Legión. Sebetek asintió lentamente, sintiendo cómo el peso de esas palabras se convertía en propósito. No era solo una misión. Era una consagración. Un rito de paso. Magnus se giró hacia una consola cercana y activó una serie de comandos. En la proyección que apareció, se mostraron los nombres y rostros de los astartes que formarían parte del destacamento. Guerreros de distintas disciplinas, algunos veteranos, otros recién ascendidos. Ellos no te conocen, dijo Magnus, sin mirar la proyección. Y tú no los conoces. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que construirás con ellos. Porque una legión no es una suma de guerreros. Es una sinfonía. Y tú estás a punto de aprender su ritmo. Sebetek observó los rostros con atención, memorizando cada uno, no como datos, sino como futuros compañeros. Sabía que ganarse su respeto no sería fácil. Pero tampoco deseaba que lo fuera. Magnus apagó la proyección y se acercó una vez más. Recuerda esto, Sebetek, dijo con voz más baja, pero no menos firme. El poder que llevas dentro no es lo que te define. Lo que te define es cómo lo usas. Cómo lo compartes. Cómo lo controlas. El gran océano es vasto, y muchos se han perdido en sus corrientes. Pero tú tienes la oportunidad de navegarlo con propósito. Sebetek sintió cómo esas palabras se grababan en su mente como runas vivas. No eran consejos. Eran advertencias. Eran bendiciones. Magnus colocó una mano sobre su hombro, y aunque el gesto fue simple, Sebetek sintió como una corriente de energía lo atravesaba, como si el vínculo entre ellos se hubiese sellado en ese instante. Ve ahora. La nave está lista. Tus hermanos te esperan. Y el mundo que te aguarda necesita tu juicio. Sebetek se inclinó ligeramente, no como un gesto de sumisión, sino como una muestra de respeto. Haré que mi nombre sea digno de ser recordado, dijo con voz firme, y Magnus asintió con una expresión que mezclaba orgullo y expectativa. Sin más palabras, Sebetek se giró y comenzó a caminar hacia la salida de la sala. Cada paso resonaba con una nueva certeza. Ya no era el niño que había sido reclutado. Ya no era el aprendiz que había entrenado en silencio. Era un guerrero. Un hijo de Próspero. Y mientras cruzaba el umbral, sintió como el aire cambiaba. Como si el mundo mismo reconociera que algo había comenzado. Afuera, en el hangar, los motores de la nave rugían con paciencia. Y dentro de él, el fuego de su nueva identidad ardía con fuerza. Fin del capítulo. Bueno, hola XD, estamos de vuelta con otra nueva versión de este fic y antes de que me linchen es debido a que no puedo evitar tener cada vez nuevas ideas de cómo desarrollar la historia y acabo de tener una idea muy buena, pero necesitaba cambiar un poco los inicios de la historia además de que quiero hacer algunas cosas nuevas porque estaba haciendo la historia muy mal formulada y demás además de que por mi falta de ideas no actualizaba, pero bueno, ahora ya tengo una idea clara. Sin más, que pasen un buen día, tarde o noche. Yo me despido por ahora, chao, chao.